Hermanos, vamos a tener nuestra breve meditación. Es difícil hablar de este juicio severo que está mostrando Dios para su pueblo, porque nosotros naturalmente no vemos o no alcanzamos a comprender que en medio de la ira Dios está manifestando su misericordia. Solo podemos aterrorizarnos de las palabras que está mostrando el profeta Oseas al final de este capítulo, cuando Dios se describe a sí mismo como un león, como el león que despedaza a su presa y se va. Pero también podemos ir viendo cuál es el motivo que está llevando entonces al Señor a estas consecuencias. Podemos apreciar entonces que el profeta continúa con acusaciones contra su pueblo y que ahora en contra de sus líderes, tanto con los sacerdotes como con los príncipes o con los reyes. Está diciendo que ellos son los principales responsables de esta terrible degeneración de su nación, que ellos estaban promoviendo la idolatría. Y es que ellos habían sido muy ingeniosos, habían sido muy diligentes para poder atraer al pueblo para hacerlos pecar contra el Señor. Por eso nos está ilustrando que ellos, estos reyes y estos sacerdotes, ponían como trampas, eran como trampas como de animales para que finalmente pudieran ser cautivados, pudieran ser seducidos, para que entrara el pueblo de Israel en toda clase de idolatrías, en toda clase de pecados. Y es que Israel obligaba a todos sus súbditos mediante una ley a adorar, por ejemplo, a sus becerros de oro que tenían, diciéndoles, no, no vayan a Jerusalén. Y no solamente no vayan, está escrito en nuestra ley que ustedes deben de adorar aquí y que ustedes les está prohibido que ustedes vayan y adoren a Jerusalén. Y entonces este pueblo se entregaba a una obediencia ciega a su autoridad. Ellos atraían entonces a todas estas personas y los convencían de que adoraran de formas que no había ordenado el Señor. Ellos toleraban toda clase de prácticas paganas, no solamente que adoraban de maneras que Dios no había estipulado, que no había ordenado, sino que también tenían prácticas paganas como el culto a Baal, culto a Será. Tenían altares en los lugares altos para ofrecer sacrificios a sus dioses falsos o a Dios. Y también realizaban sacrificios humanos o practicaban la prostitución sagrada. Y algunos comentaristas están de acuerdo en que esto se puede situar en la historia durante el reinado de Manahem, hijo de Gadi. Y que por eso está diciendo en Oseas 5:13 que habla acerca de Efraín, que Efraín está simbolizando a Israel, hermanos, que buscaría a Asiria. Y por eso nos habla también que enviaría al rey Jared. Y por lo tanto nos puede estar hablando de esta alianza que realizó el rey Manahem con el rey de Asiria para pagarle tributos, porque en medio de toda esta situación, en medio de toda esta decadencia, en lugar de que este rey buscara a Dios, estaba buscando otra clase de alternativas, otra clase de salidas, en lugar de arrepentirse y de volverse a Dios. Y su pecado se agravaba porque no era la primera vez que Dios estaba hablando a su pueblo. Ya había sido advertido en muchas ocasiones sobre la maldad de sus caminos, sobre sus obras. Dios era testigo de todas estas abominaciones que cometían en secreto y de manera disimulada.
Por eso es que inclusive Judá podía decir y jactarse templo de Jehová. Aquí está el templo de Jehová, aquí está la presencia del Señor con nosotros. Así como cuando sacaron, recuerdan, el arca de la alianza y decían, el Señor está con nosotros. Pero ellos disimulaban esa adoración porque al mismo tiempo su corazón, dice aquí una parte de las Escrituras, lo relaciona con la fornicación. Que así como ellos adoraban a sus maneras a Dios, también adoraban a otros dioses falsos. Y no tenían entonces ninguna disposición para volverse a Dios. Y por eso nos relata que en lugar de volverse a Dios, la actitud de la nación de Israel era una actitud orgullosa, una actitud arrogante. Estaban llenos de soberbia. No querían escuchar la reprensión de Dios. No querían escuchar que ellos estaban mal, como lo han dicho mis hermanos en los capítulos anteriores. ¿Qué no ves que estamos bien? ¿Qué no ves nuestra prosperidad? No, calla. Tal es así que se puede ver con el rey de Judá en los tiempos de Jeremías. Un siglo después, era tal la arrogancia que cuando Jeremías entrega una carta con todos los juicios que vendría sobre el pueblo, lo que hace es simplemente quemar ese rollo. Así era el orgullo del pueblo de Israel. Estaban sumamente endurecidos. Y por lo tanto ahora el Señor está anunciando juicios venideros, no solamente sobre Israel, sino también sobre Judá. Por eso nos está diciendo que sería anunciado juicio sobre Betel. Y de hecho no utiliza la palabra Betel, sino utiliza Betabén. Es decir, Betel significa casa de Dios, pero Betabén significa casa de iniquidad, porque se habría convertido en una casa de inmundicia, de pecado. Y estos lugares estaban muy cerca de la frontera de Judá y también se anunciaba juicio desde el reino del sur. Por eso nos está anunciando desde Gabaá en la casa de Benjamín. Así que el juicio no solamente llegaría al reino de Israel, sino también al reino del sur. Estaba a la puerta. Estaba siendo anunciado, ya viene, porque tú también te has prostituido. La razón por la que Dios está en contra de Judá, nos dice, era porque sus principios que Dios había establecido habían sido traspasados. Por eso dice que han sido traspasados sus linderos, lo que Dios había establecido, sus mandamientos que Él les había dado. Ellos la quebrantaron. Ellos lo despreciaron y ellos desecharon su ley. Pensaron que por ser príncipes podían hacer lo que ellos quisieran. Deshagámonos de esas leyes. Hagamos lo que nosotros queramos, lo que nosotros necesitamos. Nosotros podemos entender mejor nuestra situación. Así que la destrucción de los pecadores impenitentes, es decir, todos aquellos que no se arrepienten de su pecado, es algo que sin duda pasará. No es algo que Dios está diciendo a los pecadores para simplemente asustarlos, sino más bien son sentencias las cuales son irrevocables. Que si el pecador no se arrepiente, Él tiene listas armas de muerte para aplastar al pecador. Y es una misericordia de parte de Dios que se nos advierta a tiempo, antes de que llegue este peligro, el peligro en el cual se puede encontrar nuestras almas para que podamos huir de la ira venidera. El juicio de Dios comenzará, nos está diciendo aquí, primeramente de una manera silenciosa, casi imperceptible,
como una putrefacción interna y silenciosa, para que ellos crean estar seguros, para que ellos crean estar prósperos. Pero que esto propicie al mismo tiempo que si se examinan detenidamente puedan observar su condición, que se están consumiendo, que hay degradación, que están decayendo y que por lo tanto es una manera lenta para que puedan tener la oportunidad para volverse al Señor. El Señor en su misericordia castiga a los pecadores de una manera gradual en un principio, con menos severidad, para que si son sabios ellos acepten estas advertencias, para poder mostrarles que Él no quiere la muerte del impío, que Él no quiere que perezcan en esa condición. Y además, para mostrarle al pecador que son consumidos por su misma podredumbre, por esa misma podredumbre en las cuales ellos confían, las cuales ellos abrazan, con el fin de que se den cuenta y que entonces la abandonen. Y si esto no funciona, Dios emitirá juicios que serán más severos para su pueblo. Y por eso nos comenta que Él será como un león en contra de ellos. No solamente para asustarles con un rugido, sino para destrozarlos, para despedazarlos. Si los juicios anteriores lentos, graduales, no son suficientes, no funcionan con los pecadores y no se arrepienten, entonces lo que hace Dios, ejecuta terribles juicios. Por eso dice, yo los destruiré, yo los despedazaré, yo los destrozaré y me iré. Por eso déjame preguntarte en esta tarde, ¿Dios te está hablando a tu vida por medio de juicios? ¿Por medio de aflicciones? Y es que ciertamente no todos los juicios son por causa de pecado. Pero aún así, amados amigos y hermanos que estamos en esta mañana, ciertamente debemos de reflexionar y meditar si esos juicios que Dios está haciendo en nuestras vidas, si esas aflicciones que vienen a nuestras vidas, a nuestra familia, es por causa de nuestro pecado. Pero no solamente debemos de reflexionar eso. ¿Estás resistiéndote a arrepentirte por haber ofendido a Dios? ¿Estás resistiéndote a depender de Dios en tus aflicciones y estás buscando alivio en cualquier otra cosa aparte de Dios? ¿Qué es lo primero que haces cuando caes en aflicciones? ¿Qué es lo primero que haces cuando caes en tristezas? ¿Acudes a Dios para ser consolado por Él? ¿Meditas entonces en tus rebeliones y te vuelves al Señor en arrepentimiento y fe? ¿O buscas cualquier alternativa para olvidarlo? Porque si es así y no te arrepientes en medio de esas aflicciones, como vimos aquí, puedes esperar mayores juicios debido a tu necedad, debido a tu arrogancia, debido a tu falta de arrepentimiento. Así que hoy mismo te llama el Señor a que abandones tu pecado. Y estamos hablando tanto para creyentes como inconversos, tanto para aquellos que han confiado en Cristo para la salvación de sus almas y el perdón de todos sus pecados, pero también para aquellos que no le conocen, también para aquellos que están en sus pecados, para que reconozcas tu ofensa delante del Señor, porque no tiene caso que sigas luchando contra Él. Así como le dijo el Señor a Pablo, dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Deja de resistir entonces inútilmente la voluntad del Señor.
y vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Por ejemplo, hermanos, aquí nos está hablando acerca de aquellos hijos que han sido engendrados, pero como hijos extraños. Hermano, amado hermano, ¿qué estás haciendo tú en tu casa o en tu familia acerca de lo que Dios te ha mandado con tus hijos, con tu esposa? ¿Estás hablándole a tu esposa diariamente la palabra del Señor? Porque a ti se te ha mandado, tú que eres cabeza de familia, santificar a tu esposa, así como lo hace el Señor. Así como Cristo dice que lava a su esposa por medio de su palabra, con el fin de presentársela limpia, gloriosa, delante de su majestad. Pero si no lo estás haciendo, amado hermano, el Señor entonces te está llamando al arrepentimiento. Porque de otra manera, lo único que va a pasar es que vas a engendrar hijos extraños o esposas que no se vuelvan al Señor. Amada hermana, también, ¿qué estás haciendo acerca de la instrucción de tus hijos? Porque tanto padre como madre deben de instruir a sus hijos en el temor del Señor. ¿Lo estás haciendo diariamente? ¿Les estás hablándoles y predicándoles el Evangelio? ¿O estás estableciendo tus propias reglas, tus propias normas, así como lo hicieron estos reyes llenos de soberbia? No, no hagamos lo que Dios manda, hagamos lo que nos conviene a nosotros como familia. No, amado hermano, arrepiéntete, abandona tu maldad, porque Dios ha puesto sus preceptos, sus mandamientos, no para que traspasemos los linderos y hagamos lo que nosotros queramos, sino para que nos volvamos a Él. El propósito, amado hermano, por el cual Dios nos ha limpiado en Cristo Jesús, nos ha santificado para deleitarnos en Él. Y nos ha santificado para hacer su voluntad. Con un propósito santo nos ha consagrado. Si antes éramos instrumentos de injusticia, instrumentos de pecado, ahora entonces el Señor nos llama a ser instrumentos para su gloria, instrumentos de justicia. Y para ti, amado amigo que nos escuchas, hoy puede ser el día de tu salvación. Tú que no has puesto tu confianza en el Hijo de Dios y que por lo tanto eres un incrédulo. Si no has depositado tu fe en el Hijo de Dios, puedes hacerlo el día de hoy. Porque al hablar de la ira de Dios, antes de que esto suceda, es como esa alarma que nos está hablando. Hey, viene pronto el juicio. Hey, la ira de Dios es inminente sobre todos aquellos pecadores que no se arrepienten. Y es una muestra de misericordia de parte de Dios para pecadores como tú que estás sin Cristo hoy. Y por eso hoy te ruego, amado amigo que nos visitas, que antes de que llegue tu condenación en el infierno, te vuelvas de tu pecado y te vuelvas a Dios. Que creas que Cristo pagó la ira que tú deberías de recibir en el infierno para que puedas ser salvo. Esa es una grande misericordia. Que el Señor nos esté hablando antes de despedazarnos. Que el Señor nos esté hablando misericordiosamente de muchas maneras, ya sea por las buenas, por las malas, por las terribles, pero que finalmente misericordiosamente, antes de que el Señor retire entonces su mano de gracia, que el Señor hable a los pecadores, antes de que llegue ese día, el cual es irrevocable. Oh amado Señor, el amado Señor, hable a nuestros corazones en esta mañana y que por lo tanto, tú que ya has sido reconciliado con Dios, también haya un temor reverente, sabiendo que el Señor
es celoso de su gloria, que Él no comparte su gloria con nadie. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando al Señor. Puestos de pie, por favor.